En el corazón de Tlatelolco Nuevo, la vida era un ciclo interminable de miseria y el ruido constante de la fábrica. Para una madre, su único paraíso era un cuarto húmedo en un sótano. Ahí, el amor se mezclaba con el resentimiento. Su hija menor, hermosa pero llena de amargura, nunca perdonó a sus padres por la vida que le habían dado. Soñaba con escapar, con un futuro de lujo que este hogar jamás podría ofrecer. La tensión era una cuerda a punto de romperse, y se rompió. Una madrugada de 2004, la madre despertó. El colchón de la joven estaba frío. El hueco que dejó en esa cama vacía no era solo físico, era un abismo que consumiría el alma de una madre por las siguientes 3 décadas. La búsqueda incesante había comenzado. El aire en el sótano de la calle Nopalera era un caldo espeso de humedad y desesperación. Eran las 4 de la mañana de un martes cualquiera de 2004, pero el silencio no era el de la paz, sino el de un vacío insoportable. Candelaria Tobar de Moncada, 45 años, despertó con el presentimiento frío de que algo esencial le había sido arrancado. Sus ojos, ya grandes y marcados por la fatiga de años en la fábrica textil El Deshilado, se fijaron en el camastro de metal al otro lado del cuarto. Estaba impecable. El colchón, normalmente hundido por el cuerpo de su hija, estaba liso y frío. El pánico la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Se levantó de golpe, tropezando con el balde de ropa sucia. «¡Xochitl!», susurró el nombre de su hija menor, sonando hueco en el pequeño reducto subterráneo. Hilario Moncada, 48 años, su esposo, se despertó sobresaltado. Su complexión robusta y encorvada se irguió ligeramente en la oscuridad. «¿Qué pasa, Cande? Es hora de la chamba». «No, Hilario, es Xochitl». Se fue. Hilario se negó a creerlo. Xochitl Moncada Tobar, 19 años, la hija hermosa, de ojos penetrantes, que nunca había aceptado la miseria de su origen, había cumplido su amenaza. La joven, que soñaba con el lujo y despreciaba el olor a aceite y algodón quemado que impregnaba la ropa de sus padres, se había esfugado. No había nota, no había un adiós, solo el hueco en el colchón que gritaba abandono. Candelaria revisó el pequeño ropero de madera podrida. Faltaban las pocas prendas que Xochitl consideraba valiosas: un vestido de segunda mano, unos zapatos de tacón que había guardado celosamente y una fotografía borrosa de un actor de telenovelas que representaba todo lo que ella anhelaba. «Te dije, Hilario, te dije que esa niña se nos iba a ir. Estaba harta de este cuchitril, harta de nosotros». Candelaria se dejó caer sobre el colchón, las manos ásperas cubriendo su rostro marcado. La vida de Candelaria e Hilario había sido forjada en la humildad de 1985, encontrando un pequeño paraíso en su unión a pesar de trabajar turnos dobles en El Deshilado, esa monstruosa fábrica que definía la ciudad de Tlatelolco Nuevo. Tuvieron a su hija mayor, Jimena, responsable y protectora, y 6 años después llegó Xochitl. Mientras Jimena aceptaba la realidad y ayudaba a remendar la ropa, Xochitl solo ofrecía resentimiento. Sus palabras eran puñales, siempre dirigidas a la misma herida. «Odio esta miseria. No voy a terminar como ustedes. Me casaré con un hombre rico y me iré». Ahora, Xochitl se había ido, dejando tras de sí un vacío que no se llenaría con el sudor de la fábrica. La búsqueda comenzó de inmediato. Candelaria se transformó en una sombra incansable, recorriendo las calles polvorientas de Tlatelolco Nuevo, pegando fotos de Xochitl en postes de luz, preguntando en mercados y terminales de autobuses. Hilario la seguía, su postura cada vez más encorvada, su pragmatismo luchando contra la esperanza ciega de su esposa. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Los rumores eran crueles.
que la habían visto en el centro, que se había ido con un hombre mayor, que trabajaba en un lugar que Candelaria no quería nombrar. Cada pista se enfriaba antes de que pudieran alcanzarla. El rostro de Candelaria se hizo más delgado. Sus ojos se hundieron. La obsesión por encontrar a Xochitl consumía todo su ser, dejándola apenas funcional para el trabajo. Un día, después de casi 8 meses de tormento, Hilario la detuvo en la puerta del sótano, sus manos firmes sobre los hombros de su esposa. «Ya basta, Cande, mírate, te estás muriendo». «No puedo parar, Hilario, es mi hija». «También tenemos a Jimena». Su voz era grave y cansada. «La hemos descuidado por esta búsqueda inútil». Xochitl tomó su decisión. «Debemos soltarla». La decisión de Hilario fue un punto de quiebre. Obligada por la realidad y por la amenaza de enfermar gravemente, Candelaria redujo la búsqueda a llamadas esporádicas y visitas a la policía. El dolor, sin embargo, no disminuyó. Se instaló como un inquilino permanente en su pecho. Si te conmueve la lucha de esta madre que tuvo que elegir entre la esperanza y la supervivencia de su familia, déjanos un me gusta ahora mismo. Jimena, la hija mayor, quien siempre había sido la roca de la familia, se casó poco después y se mudó, buscando un futuro mejor, lejos del ambiente opresivo del sótano. Aunque la distancia era corta, su partida dejó a Candelaria sumida en una soledad abrumadora. El cuarto se sentía inmenso, el silencio ensordecedor. Casi un año después de la fuga de Xochitl, en 2005, la campana de la puerta de la calle, que rara vez sonaba a esas horas, lo hizo con urgencia en plena noche. Candelaria se levantó, su corazón latiendo con la vieja esperanza de que Xochitl hubiera regresado. Frente a la puerta no había nadie, solo una sombra en el suelo, una robusta caja de cartón, envuelta en cinta adhesiva, que parecía haber sido abandonada a toda prisa. Hilario, cauteloso, la arrastró hasta el interior del sótano. Al abrirla, un pequeño llanto rompió el silencio. Dentro, envuelta en mantas limpias pero desgastadas, había una bebé de apenas 3 meses. Su piel morena clara y sus ojos vivaces miraban a Candelaria, y entonces sonrió. La pequeña, a la que después llamarían Itzel Moncada Tobar, se aferró al dedo de Candelaria con una fuerza sorprendente. En ese instante, la madre sintió una conexión inmediata, un pacto silencioso que sellaba el vacío que Xochitl había dejado. Este no era un reemplazo, sino una nueva oportunidad. Hilario y Jimena, al enterarse, se opusieron rotundamente. «Candelaria, tienes que llamar a la policía». «Esto es un abandono, no podemos quedarnos con ella», insistió Hilario, señalando la ilegalidad del acto. «¿Y enviarla a un orfanato?» «No», replicó Candelaria, acunando a la bebé contra su pecho, sintiendo el calor de la vida que había regresado a su hogar. A pesar de la oposición, Candelaria se mantuvo firme. Itzel se convirtió en el centro de su universo. Los meses pasaron y nadie reclamó a la niña. Los avisos en el periódico local de Tlatelolco Nuevo no arrojaron ninguna pista sobre su origen. La bebé era de ellos. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Candelaria, enfrentando el dolor de una hija perdida y el milagro de una bebé abandonada? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Finalmente, Candelaria e Hilario tomaron la decisión de adoptarla formalmente. En un giro conmovedor, Jimena y su esposo, que estaban a punto de mudarse a Australia por una oportunidad laboral, no solo apoyaron la decisión, sino que se ofrecieron a poner sus nombres en el acta de nacimiento como un apoyo legal y emocional, asegurando el futuro de la pequeña. Itzel Moncada Tobar creció en el humilde sótano, pero se convirtió en un faro de luz para la familia. Era inteligente, popular y amorosa, devolviendo a Candelaria la alegría de ser madre y abuela. La niña llenó el vacío,
demostrando una resiliencia que superaba la oscuridad del sótano. Si admiras la capacidad de Candelaria para transformar el abandono en amor incondicional, comparte este video para inspirar a otros. La historia de Candelaria, Hilario y sus dos hijas, una perdida en la ambición y la otra encontrada en la esperanza, es una saga de amor, abandono y redención. Si quieres conocer el desenlace de esta conmovedora saga familiar y ver cómo el destino de Xochitl e Itzel se entrelazará años después, asegúrate de suscribirte para no perderte la segunda parte de Historias Varias. Los años se deslizaron sobre Candelaria e Hilario como la humedad perpetua del sótano de la calle Nopalera. El tiempo no había curado las heridas, solo las había cubierto con la luz incesante de Itzel. Ella creció rodeada del aroma a tierra mojada y aceite de máquina que Hilario traía de la fábrica textil, el deshilado. Itzel era un torbellino de energía y preguntas, y su presencia obligó a Candelaria a seguir moviéndose, a seguir viviendo, a pesar del hueco que Xochitl había dejado. El costo de criar a Itzel en Tlatelolco Nuevo era monumental. Hilario, ya con el cuerpo quebrado por décadas de chamba pesada, se veía forzado a tomar turnos dobles. Candelaria, por su parte, alternaba su trabajo en la fábrica con la costura a domicilio, asegurándose de que Itzel tuviera los cuadernos y los zapatos que Sofía nunca pudo tener. La niña, consciente de la austeridad, nunca se quejó. Era una niña prodigio en la escuela pública, siempre con la sonrisa luminosa que contrastaba con la oscuridad del sótano. Pero mientras Itzel florecía, la sombra de Xochitl se negaba a desaparecer del todo. Hilario había exigido a Candelaria que detuviera la búsqueda por el bien de su salud y por respeto a Itzel, quien merecía una madre presente y no una fantasma. Candelaria lo había prometido, pero la obsesión era un veneno lento. Cada vez que Hilario salía a su turno nocturno, Candelaria desenterraba de una caja metálica vieja, oculta bajo el colchón, una fotografía amarillenta de Xochitl. Sus ojos, llenos de resentimiento juvenil, la miraban fijamente. Candelaria sentía que había fallado, y esa culpa la carcomía. A veces, Candelaria se aventuraba sola a la central de autobuses de Ciudad de Tlatelolco Nuevo. No buscaba activamente, sino que se sentaba en un banco, observando los rostros de las mujeres jóvenes, buscando desesperadamente un parecido, una señal, un eco de su hija perdida. Regresaba a casa exhausta, con el corazón apretado, sabiendo que mentía a Hilario sobre dónde había estado. Hilario, aunque cansado, no era tonto. Veía la fatiga en los ojos de Candelaria y el silencio prolongado que seguía a sus salidas. La tensión entre ellos era una cuerda estirada, lista para romperse. La única válvula de escape y el recordatorio de un mundo diferente era Jimena. Desde Australia, Jimena y su esposo enviaban remesas mensuales, un apoyo vital que permitía a Itzel acceder a mejores libros y ocasionalmente a un par de zapatos nuevos. Las llamadas de Jimena, llenas de historias sobre una vida de jardines soleados y oportunidades, eran un contraste brutal con la realidad del sótano. Candelaria sentía una mezcla de orgullo por Jimena y una punzada de envidia por la vida que su hija mayor había logrado construir, lejos de la miseria que Xochitl tanto había despreciado. Itzel, a los 10 años, era ya más madura que muchos adultos en la colonia. Su inteligencia era aguda, y aunque Candelaria e Hilario habían sido cuidadosos, la verdad siempre encuentra una grieta por donde colarse. Itzel notó las sutiles diferencias. Su piel era un tono más claro, su cabello más rizado que el lacio y oscuro de Jimena o el de las fotos viejas de Xochitl. Y luego,
estaba el silencio incómodo que se instalaba cada vez que preguntaba por su nacimiento. El punto de quiebre llegó en el año 2015. Itzel, que ya tenía 10 años y estaba obsesionada con la genealogía para un proyecto escolar, encontró por accidente la caja de cartón. Estaba guardada en lo más profundo del armario, cubierta de polvo y telarañas. Aunque vacía, la caja tenía una etiqueta descolorida y un fuerte olor a humedad y a la cinta adhesiva con la que había sido sellada. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó Itzel, sosteniendo la caja como si fuera un tesoro arqueológico. Candelaria, que estaba remendando una camisa de Hilario, sintió que el aire se le iba de los pulmones. Había guardado la caja como un relicario de ese milagro nocturno, pero nunca había pensado en el impacto que tendría en Itzel. «Es solo una caja vieja, mi vida. Tírala», dijo Candelaria intentando sonar casual, pero su voz tembló. Itzel, con la perspicacia que la caracterizaba, supo que Candelaria mentía. Días después, mientras Candelaria estaba en la fábrica, Itzel, buscando un documento para su proyecto, encontró el acta de nacimiento original. El documento era legal, sí, pero la letra pequeña y la ausencia de los nombres de Candelaria e Hilario como padres biológicos le reveló la verdad. Ella era adoptada. Y lo que es más, sus padres legales eran Jimena y su esposo, aunque ellos vivían al otro lado del mundo. Cuando Candelaria regresó, encontró a Itzel sentada en el suelo de tierra apisonada del sótano, con el acta de nacimiento en una mano y la caja de cartón en la otra. Los ojos vivaces de Itzel estaban llenos de lágrimas, pero también de una fría determinación. «¿Por qué no me lo dijiste, mamá? ¿Quién soy yo realmente? ¿Y por qué me dejaron en esa caja?». La voz de Itzel no era de reproche, sino de una profunda necesidad de saber. Candelaria se arrodilló, sintiendo el peso de 10 años de silencio. El miedo de perder a Itzel, tal como había perdido a Xochitl, la invadió. Explicarle la verdad, el abandono, la desesperada necesidad que sintió de tenerla, era revivir el dolor. Pero al ver la madurez en los ojos de Itzel, Candelaria supo que ya no podía protegerla de la historia. La revelación de la adopción de Itzel, aunque manejada con amor, reabrió la herida de Xochitl. Itzel, al saber que había sido abandonada, comenzó a idealizar a su madre biológica, preguntándose si su abandono estaba ligado a la fuga de Xochitl. La pregunta era absurda, pero la mente de una niña buscando su identidad la formulaba sin cesar. Candelaria, al ver el deseo de Itzel de conocer su origen, se encontró en una encrucijada terrible. ¿Debía arriesgar la estabilidad de su familia para satisfacer la curiosidad de Itzel? ¿O debía mantener la paz y enterrar el pasado para siempre? La vida en el sótano se volvió más tensa. Hilario, al enterarse de que Itzel conocía la verdad, culpó a Candelaria por su secretismo sobre la caja de cartón. El ambiente se cargó de incertidumbre. Itzel, ahora una adolescente brillante y enfocada, comenzó a investigar por su cuenta usando las bibliotecas públicas de Tlatelolco Nuevo para buscar cualquier registro de bebés abandonados en 2005. Su búsqueda era metódica, silenciosa, y la acercaba peligrosamente a la verdad que Candelaria había luchado tanto por ocultar. El destino, que había unido a esta familia de manera tan improbable, parecía estar preparando una nueva confrontación, una que obligaría a Candelaria a enfrentar no solo el abandono de Itzel, sino la dolorosa y aún no resuelta fuga de Xochitl. Itzel pasó semanas recorriendo los archivos municipales, no buscando registros de adopción, sino reportes de incidentes menores, de personas vistas en la calle Nopalera en la madrugada de 2005. Una noche, en la hemeroteca de Tlatelolco Nuevo, encontró un pequeño recorte de periódico local, casi ilegible, que mencionaba el hallazgo de una caja sospechosa cerca de la fábrica El Deshilado.
El detalle que la hizo temblar no fue la caja, sino la descripción de un testigo, un vigilante nocturno, que afirmó haber visto a una mujer joven, delgada, con una bufanda de lana roja cubriéndole la cara, corriendo hacia el norte después de dejar el paquete. Itzel regresó al sótano, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Buscó en el viejo baúl de madera que Candelaria guardaba bajo la cama. Ahí, entre sábanas viejas y cartas de Jimena desde Australia, encontró la bufanda. Era de lana roja, tejida a mano, y la recordaba perfectamente. Candelaria se la había regalado a Xochitl en la Navidad de 2003. Esa noche, el sótano se sintió más frío y más pequeño que nunca. Itzel colocó la bufanda roja sobre la mesa de formica, junto al acta de nacimiento y la caja de cartón. Cuando Candelaria e Hilario regresaron exhaustos de la fábrica, la escena los golpeó con la fuerza de un puñetazo. Itzel no lloraba. Su rostro era una máscara de dolor y acusación. «No soy solo adoptada», dijo Itzel, su voz baja y firme resonando en el silencio húmedo del sótano. «Fui abandonada, y sé quién me abandonó». Candelaria se desplomó en una silla, sus manos ásperas cubriendo su boca. Hilario, con el rostro ceniciento, se acercó a su esposa sabiendo que el momento que habían temido durante 20 años había llegado. «La bufanda», continuó Itzel señalando la lana roja, «es de Xochitl. Ella me dejó en esa caja, ¿verdad? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué nunca lo dijiste?» Candelaria respiró hondo. El aire viciado del sótano pareció purificarse con la verdad que estaba a punto de brotar. «Sí, mi niña, fue Xochitl», confesó Candelaria, las lágrimas brotando sin control. «Pero no fue un abandono, no como piensas. Fue un acto desesperado». Candelaria relató la última y única comunicación que habían recibido de Xochitl. Un año después de su fuga, Xochitl había llamado desde un teléfono público, su voz débil y rota. Había conseguido el hombre rico, sí, pero el lujo era una jaula. Él la había despreciado, la había maltratado, y cuando descubrió que estaba embarazada, la echó a la calle sin un centavo. Xochitl había deambulado, sobreviviendo con trabajos temporales, avergonzada de regresar al sótano que tanto había despreciado, pero incapaz de criar a una bebé sola, sin recursos, en la miseria que juró evitar. Ella sabía que no podía darle una vida digna, y su orgullo no le permitía volver a pedirnos ayuda, explicó Candelaria, sujetando las manos de Itzel. «Pero sabía que nos amabas. Sabía que aquí, en esta miseria, tú estarías segura. Ella te dejó en la puerta de la única gente que sabía que te amaría incondicionalmente». La noche que sonó la campana, Xochitl no estaba muy lejos. Había esperado oculta en la oscuridad, viendo cómo Candelaria abría la caja, cómo la tomaba en sus brazos. Cuando vio la ternura con la que Candelaria la abrazó, Xochitl supo que su sacrificio había valido la pena. Luego, se esfumó en la noche de Tlatelolco Nuevo, una sombra más en la vasta ciudad, sin dejar rastro, sin buscar el perdón, solo la certeza de que su hija viviría. Hilario, que había escuchado la historia miles de veces en secreto con Candelaria, abrazó a ambas, su cuerpo robusto temblando de dolor contenido. «Tu madre biológica, Xochitl, te amó lo suficiente como para renunciar a ti», dijo Hilario a Itzel, su voz ronca. «Y tu madre, Candelaria, te amó lo suficiente como para aceptar ese dolor y ese secreto, solo para que tú crecieras feliz». Itzel, la adolescente brillante que había buscado la verdad con tanta tenacidad, miró la bufanda roja. Ya no era un símbolo de traición, sino un sudario de sacrificio. Entendió que Xochitl no era la villana resentida que había imaginado, sino una víctima de su propia ambición y de un mundo cruel, que en su último acto de amor había elegido a su familia.
El misterio de Xochitl se resolvió en ese momento, no con un reencuentro, sino con la dolorosa confirmación de su ausencia definitiva. Ella había cumplido su promesa de escapar de la miseria, aunque fuera a costa de su propia vida o felicidad. La verdad, aunque devastadora, trajo una paz inesperada al sótano de la calle Nopalera. El aire se sintió menos denso. Itzel ya no tenía que buscar. Su identidad estaba completa. Ella no era una extraña, sino el legado de Xochitl, criada por el amor inquebrantable de Candelaria e Hilario. Los años pasaron. Itzel se graduó con honores, la primera de la familia en ir a la universidad, becada por su excelencia académica. Aunque el dinero seguía siendo escaso, el sótano ya no era un lugar de opresión, sino un refugio de amor. Candelaria e Hilario, envejecidos pero con una nueva luz en los ojos, vieron a Itzel triunfar. Un día, Itzel regresó al sótano. Había conseguido un buen trabajo y había ahorrado lo suficiente, no para una casa lujosa, sino para comprar el pequeño edificio de la calle Nopalera. Su primer acto fue sellar y sanear el sótano, instalando ventanas que dejaran pasar la luz. Mientras Candelaria observaba cómo la luz del sol de Tlatelolco Nuevo inundaba por primera vez el viejo cuarto, Itzel se acercó y le entregó un documento. «Mamá», dijo Itzel con una sonrisa luminosa, «acabo de terminar el trámite legal. Ahora, en mi acta de nacimiento solo aparecen tus nombres, Candelaria Moncada Tovar de Moncada e Hilario Moncada. Siempre fuisteis mis padres». Candelaria tomó el papel, sus manos temblando. El dolor de Xochitl nunca se iría, pero la alegría que Itzel le devolvía era la prueba de que el amor siempre encuentra un camino, incluso desde una caja de cartón abandonada en la oscuridad. El amor, el abandono y la esperanza habían coexistido, y al final solo el amor permaneció, y esa era la verdad completa de sus varias historias. Que la alegría familiar siga creciendo. Suscríbete al canal y regálanos tu like.